Aquí en la campaña electoral, donde no me fue tan mal, en la campaña electoral nos planteamos una discusión, incluso en algún momento llegamos a decir, pues definan qué es primero. Dijimos el proyecto educativo como motor, pero había otra sección, digamos, de la opinión que decía el aeropuerto. Nosotros llegamos en ese momento, en esa época, hace 2 años ya, aquí, en una reunión en Manizales, casi que hacer un plebiscito de qué escoger, si la educación como motor o el aeropuerto. Cada cosa de esas vale un billete. Y ahora, pasados 2 años, se podría interrelacionar, alcalde, ¿cierto? Porque si nosotros hacemos el siempre nombrado aeropuerto de Palestina, Aerocafé que llaman, el terreno del actual aeropuerto, que siempre casi está cerrado, debería volverse campus universitario. Entonces le propongo ese cambalache, porque al tener el otro aeropuerto, en Quito hicieron un parque muy bonito en su viejo aeropuerto, porque hicieron uno moderno. Aquí más o menos lo mismo, pero está pegado, es decir, podemos con la idea del aeropuerto enriquecer el proyecto educativo de educación superior, para que lo empecemos a dialogar. Y entonces me gustaría que el ministro de Transporte tome la palabra para hablarnos de en qué estado está el famosísimo aeropuerto que nunca se construye y a veces se pierden muchísimas veces la plata de Aerocafé. A ver si el gobierno progresista es el que es capaz de entregarle a Caldas el aeropuerto que merece. Gracias, presidente. Buenas tardes, vicepresidenta, gobernador, alcalde, los colegas del gabinete, doctora Laura. Buenas tardes a todos. Digamos que estábamos esperando que el doctor Sergio pudiera aterrizar, pero las condiciones de clima, como es habitual en el aeropuerto que tenemos, limitó la posibilidad de que llegara. Esa es una evidencia que apoya lo que en principio, por instrucción del presidente, estamos desarrollando. Pero hay una realidad, presidente, y usted la refiere muy bien. Y en mi intervención hace tal vez 6, 8, 10 meses, yo planteé una posición que nada riñe con lo que usted ha puesto acá en evidencia, presidente. Y es que el proceso de construcción del aeropuerto ha tenido tal cantidad de problemas por diferentes circunstancias que lo que nosotros como gobierno debemos garantizar, recogiendo obviamente la iniciativa que el presidente ha planteado y que tenemos que madurarla también con la alcaldía y la gobernación, es procurar que no cometamos por la presión y la prisa los errores que en el pasado se han cometido, presidente. Y creo que eso es algo que en la práctica el municipio, el departamento y la región no merecen. Aquí hay una historia desafortunada de gestión del proyecto desde sus inicios, con diferentes circunstancias técnicas, ambientales, sociales. Sobre las otras están los entes de control haciendo las investigaciones y nosotros estamos, como es nuestra responsabilidad, desenredando problemas que el aeropuerto tiene. Y es una realidad que hay que reconocer, muchos de ustedes la han vivido, ha sido documentada. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Si me permiten explicar, son 2 componentes que tienen en este momento tensiones. El primero está asociado a un contratista que tiene un laudo arbitral que tiene que resolverse en agosto y que en este momento limita la posibilidad de que podamos inclusive utilizar los recursos y mover de manera adecuada la gestión que se necesita. Ese es el primer componente que está generando una tensión. Un segundo componente está asociado
a un problema entre entidades del Estado, hay que reconocerlo, que tiene que ver con una red eléctrica que está allí, un tema con ISA, que tiene también una complejidad que estamos revisando con la mediación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que esa discusión entre entidades del Estado, Aerocivil y el operador que está ejecutando el aeropuerto, se pueda resolver sin complicaciones. Ese es un... Acá tenemos al gerente de Ecopetrol, presidente de Ecopetrol, muy famoso en los últimos días. Para que nos... Que Ecopetrol es el dueño de ISA. De ISA, exactamente. Entonces... Para que tome nota, porque ya van dos, cero y van dos. Con ISA. En Bogotá, con Cenit, el tram de Occidente, el primer tranvía que podría volver a Bogotá, pero paralizado por una tubería de una empresa de Ecopetrol. Y ahora aquí también un tema de otra empresa de Ecopetrol que es ISA. Me imagino que hay un tendido de cables que hay que quitar y poner en otro lado, que hay que anotar para que se pueda liberar las posibilidades de hacer el aeropuerto. ¿Sí? Y un tercer tema que no es menor y que tiene que ver con el proceso constructivo del aeropuerto, que es una palabreja técnica, presidente, como usted llama, los SODME, los sitios de disposición del material que se está retirando. Eso ha tenido una atención predial por la disposición de esas áreas, un tema ambiental que ya se está resolviendo, pero que obviamente comporta una problemática que también fue la que activó la discusión con OHLA. Entonces, en este momento, ¿cuál es la tarea que está gestionando Aerocafé con acompañamiento de Aerocivil del Ministerio y obviamente con el apoyo de autoridades regionales? Lo primero es desenredar estos temas para garantizar que podamos movilizar los recursos e intervenir en lo que hay que intervenir. Lo segundo, hay mecanismos para ejecutar las obras del lado aire, es decir, la pista, y del lado tierra. Los componentes técnicos ya están completamente listos, podríamos decir que al 99%, y hay unos recursos que ha estimado el proceso técnico que cuesta el aeropuerto. 1.2 billones de pesos a la fecha. 1.2 billones de pesos, presidente, que cada vez más, cada mes que pasa, van aumentando en valor por efecto del incremento de los recursos en el tiempo. No existen todos los recursos en Aerocafé. Esa es una realidad y eso llevó a recoger la instrucción que usted nos dio con Aerocivil de buscar mecanismos para que con el apoyo de fuerzas militares, agenda que ya se está surtiendo, ellos pudieran desarrollar las obras del aeropuerto. Pero eso tiene limitaciones, porque la capacidad técnica de la fuerza militar puede ayudarnos con los terraplenes, con los movimientos de tierra, pero hay unos elementos estructurales, pantallas y muros de concreto que requieren ingeniería de mayor exigencia técnica y que hay que buscarlas con un mecanismo complementario. Esos dos elementos los está revisando el equipo de Aerocivil y de Aerocafé, que está aquí la gerente, si sobre eso quisiera mayor precisión, pero es para no aburrirlos, presidente, ella nos podría aclarar, los están gestionando para encontrar la mejor inversión de recursos, porque podría hacerse por por los militares o en un proceso de contratación pública. Esa evaluación la están revisando porque cada componente tiene unos costos precisos y unos temas de logística con los militares, presidente, que usted los conoce, para poder ejecutar las obras. En este momento, ese es el estado del componente técnico. Esa definición de costos nos va a determinar si con los recursos que tiene en este momento Aerocivil, que comportan esfuerzo de la nación, del departamento y municipio, se pueden acometer las obras y hasta qué magnitud. Los recursos restantes tendríamos que buscarlos a través de mecanismos como los que usted sugiere para cerrar la ecuación entre la nación. Una pregunta ahí, ministro, porque así, si hasta agosto hay que esperar para el problema jurídico, que no se nos vaya a pasar el gobierno y no se hace nada, porque ahí sí, digamos,
no podríamos volver aquí sino con la cara de vergüenza. Yo tengo la siguiente inquietud, no sé cómo son los diseños técnicos, pero por la experiencia bogotana, cuando fui alcalde, usted ve el aeropuerto El Dorado, muy bonito, sin tecnología. Y por eso se demoran los vuelos allá también, se demoran en salir o en llegar porque hay que hacer cola, etcétera, y si hay una lluvia, adiós. Pues resulta que estos climas los tiene Europa, los tiene América del Norte y no detienen los vuelos, porque lo hacen a partir de la tecnología. Nosotros creemos que un aeropuerto es un gran edificio suntuoso y no la pista y la tecnología. Entonces, ¿hasta qué punto, voy a ponérselo así, un diseño minimalista podría abaratarnos y garantizar que hubiese un aeropuerto en Manizales, en Palestina? Es decir, no poner el énfasis en el ladrillo, es que ahí donde está la trampa, porque ese edificio majestuoso es un contrato de obra pública o concesión que implica atractivos para el CBY. Pero si uno baja las especificaciones, pensando que ya en el tiempo, pues gobiernos vayan aumentando la capacidad del edificio, si nos concentramos en la pista, un diseño minimalista y mucha tecnología, podría salirnos mucho más barato y salir avante con una obra que permita que salga y entre en vuelos internacionales a Manizales. Así es, presidente, esa es la tarea y el cronograma que hemos previsto. Se va a hacer una inversión importante en la pista, en elementos tecnológicos y lo que es el lado tierra, que inclusive podría proveerse por el mismo municipio, es un elemento que deberá obviamente adelgazar sus especificaciones para garantizar con un costo mínimo que esa zona que es el lado tierra, lo que es el terminal, se pueda poner en funcionamiento. Lo que estamos haciendo es cerrando, por un lado, los números y la logística para que, o bien a partir del esfuerzo del ejército, con el componente de alta técnica que implica la construcción de muros, lo podamos ejecutar, o separar los dos componentes, lo que puede hacer el ejército, que es movimiento de tierras, terracería y la pista, y lo que son los muros de contención del aeropuerto, porque esto literalmente en la jerga aeroportuaria es un portaaviones, es literalmente construir una estructura soportada en muros de contención de alta resistencia que se rellena para soportar la pista. Eso es lo que en este momento estamos concentrados en ejecutar, solamente el componente de la pista y el componente tecnológico. El problema que tiene esto es que por la forma como los contratos se han construido, existen unas medidas cautelares que solo se liberan cuando el contrato, el juez del mismo, que es el que determina el tribunal, nos libera el fallo del laudo arbitral. Eso se resuelve en agosto, pero nosotros ya tenemos prepliegos listos para abrir proceso licitatorio, si ese es el camino, más el trabajo con militares, tan pronto el laudo se determine. En esa tarea estamos, presidente. O sea, que usted viene aquí otra vez a una asamblea popular del pueblo caldense, manizalita, en agosto, y se compromete una vez que tenga el resultado a abrir el camino para una ejecución real de avance de Aerocafé. Perfecto, presidente, pero dejo la salvedad de que estamos en manos de un tribunal que es el que determina en agosto esa decisión. Si el tribunal, como en otros casos, desplaza su fallo por circunstancias que en algunos casos sucede porque son tribunales internacionales, esa fecha de liberación se debería desplazar, presidente. Dejo esa salvedad. Ya usted está ahí no, pero presidente, es que como es habitual en nuestro Estado Social de Derecho, estamos en manos de un juez. Vamos a estar pendientes del asunto porque no depende de nosotros realmente. Claro que sí, señor.